Básicamente en este video voy a analizar un poco el gráfico a mi manera, voy a estar explicando cómo yo tradeo, cómo es que yo veo el mercado de manera intradiaria, cómo es que a mí me permite tomar entradas y hasta qué rango yo estoy dejando las posiciones para poder tener un mayor win rate de tasa riesgo-beneficio y al mismo tiempo poder meter operaciones en dirección a lo que es la estructura o en contra de la dirección de la estructura, pero siempre hablando de manera objetiva. En este caso, si no eres muy experimentado o no estás muy familiarizado con mis términos, te dejo obviamente la serie a continuación, que son todos mis videos que he estado cargando para que puedas familiarizarte un poco más con los términos o los temas que he estado tocando, ¿bien? Así que nada, vamos al gráfico. Este había sido un poco el tema del video anterior, que también te lo dejo en la parte superior, que es básicamente el análisis del euro dólar o qué es lo que estamos viendo, ¿bien? Todo lo que yo hago es sin indicadores, ¿no? Estos indicadores por ahí me ayudan más que nada para mí enfocar, no sé, ciertas cosas, ciertos escenarios, ciertos rangos, ciertos espacios que son simplemente ya determinados por el gráfico, no indicadores como los que podríamos ver en este punto, ¿no? Que no sé, podríamos poner indicadores de volumen, indicadores de acumulaciones, indicadores que son meramente adicionales. Yo voy a enseñarte a analizar siempre sin indicadores y que nos guiemos específicamente por lo que el precio nos determina, ¿sí? También no voy a utilizar herramientas de Fibonacci, no voy a utilizar ninguna herramienta que no sea algo implícito, ¿sí? Sino que sea algo que esté naturalmente en el gráfico. Entonces, bien, algo que estuvo pasando durante la semana y que, bueno, básicamente era analizar un poco el tema de la perspectiva, que ya habíamos analizado, que esta zona, ¿no? Básicamente esta zona era hablar sobre el tema de las trampas y empezar a hablar sobre los rangos en dirección, ¿no? Saber si mi dirección va a ser alcista, va a ser bajista, ¿no? Y la semana pasada habíamos hablado que este punto era una trampa, ¿no? Que este punto tenía que ser llevado por una simple lógica, ¿no? La lógica de terminar barriendo este punto, llevarse ese buy sell liquidity y después ahora venir a buscar ese sell side liquidity. Bien, una vez que tomamos el sell side liquidity, el mercado ya no podemos determinarnos capaz tanto por la liquidez, sino que ahora tenemos que ver con qué frenar el precio, qué es lo que me está deteniendo el precio y qué es lo que me va a dar una reacción. También, como les expliqué, nunca vamos a detener al precio con algo de igual o menor fuerza, sino que siempre con algo de mayor fuerza, es decir, siempre con, si tengo un H4 bajista, detenerlo con diario, si tengo un diario, detenerlo con semanal, etcétera, etcétera, etcétera. Tal cual aquí, yo tengo ya diario bajista, vemos aquí un rompimiento, ¿no? Vemos distintas direcciones que son bajistas. También voy a hacer otro video explicando cuándo es un rompimiento y cuándo es una simple toma de liquidez, ¿bien? Que esto tiende a llevarse mucho con time frames, ¿bien? Pero bueno, dense cuenta que en la temporalidad semanal nosotros seguimos alcistas, entonces la temporalidad semanal es una temporalidad con la cual yo podría frenar el precio, ¿no? Que es básicamente donde yo estoy cuadrando por aquí. Bien, ¿qué es lo que yo marco aquí? Es el tema de IFC, es un video que ya he cargado anteriormente, he cargado el año pasado, bien, pero también lo voy a actualizar de vuelta en esta serie de videos que estoy cargando. Entonces, bien, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo que el mercado, vamos a analizarlo todo desde antes de que empiece el día o desde antes que empiece la semana, ¿bien? Y yo analizo que el mercado llega justamente a la zona, ¿bien? Llega ya a la zona, ya se lleva ese punto, es mi POI el único encargado de frenar el precio. Siempre podemos darle, obviamente, esta área, este rango, para mí que me sirva, ¿sabes qué? Este punto me puede ayudar a frenar o no frenar el precio. Entonces, semanal me lo frena, esa perspectiva me va a permitir a mí entender que por lo menos yo voy a tener una reacción hacia una dirección. Bien, en otro video sumaremos otras confluencias adicionales, pero en este punto estaremos hablando solamente de eurodólar como tal, bien. Entonces a mí ya esto me va a permitir identificar que en el día sí vamos a sumar un indicador de Asia para que nos permita también entender un poco cómo se va moviendo la sesión, ¿sí? Y vamos a ver un poquito, ¿no? Desde que llegamos a la zona, bien, llegamos a la zona y tenemos nuestra respectiva reacción, bien. Vamos a ir a ver a H1, ¿no? A H1 el tema de los rangos y vamos a retroceder un poquito más. Vamos a retroceder justo al punto donde llegamos al área. Una vez que llegamos a esta área, nuestro principal objetivo siempre tiene que ser, obviamente, un poco menor la temporalidad, ir apuntando a liquidez mucho más pequeña, que en este caso es la liquidez que nosotros tenemos en este punto superior, es decir, estos máximos que tenemos por este punto, ¿ven? Y capaz también la trendline que va siendo generada aquí o diversos tipos de liquidez que ya he hablado en otros videos, ¿no? Capaz en otro time frame vemos un fair value gap aquí, ¿no? Etcétera, 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 ¿bien? Pero bueno, llegamos a la zona, ¿sí? El mercado nos genera un desequilibrio, ¿no? Que esto pasa en una fundamental, ¿no? El mercado genera un desequilibrio, nos genera un rompimiento, vamos a ir aquí a 30 minutos, nos genera un rompimiento de estructura, ¿bien? En este caso el rompimiento de estructura, ¿por qué es válido? Porque el rompimiento de estructura se define llegando a un punto, a una temporalidad, ¿bien? Que va a favor de mi estructura, entonces me sirve un rompimiento de estructura. Yo puedo marcar aquí
y determinar y tomar mi entrada a partir de mi metodología. Bien, dense cuenta, nunca se lleva a la zona, ¿sí? Y mi objetivo como tal, como ya habíamos hablado, mi objetivo se encuentra en este punto. Bien, mi objetivo se encuentra en este punto. ¿Qué pasa en la fundamental? La fundamental lo que hace es que básicamente son órdenes ejecutadas en ese momento, órdenes ejecutadas en ese minuto, son órdenes de millones de dólares en las cuales están buscando sacar posiciones, meter posiciones, órdenes de compra y órdenes de venta que se van a dejar estancadas para un futuro. Es decir, que todo lo que pasa en esta área, ¿sí? Si lo quieren refinar también, es decir, si ustedes pueden refinarlo aquí, acá pasa 15 minutos o 5 minutos, ¿no? En este caso que creo que se ve un poco más claro, ¿no? Todo lo que pasa en esta área, básicamente va a ser dinero que está guardado para el futuro, ¿bien? Va a haber algunas veces que el mercado ejecute esto a favor. Supongamos, esta no era una zona, sino que mi objetivo era continuar siendo bajista. Voy a poner aquí una flechita, ¿bien? Mi objetivo era continuar siendo bajista. Vamos a dibujarlo acá, ¿bien? Es decir, este punto de la fundamental, esta zona de la fundamental, a mí me va a permitir tener todas estas zonas acumuladas, son órdenes que al mercado me lo van a empujar de manera bajista, ¿sí? Por eso es que siempre es importante, cada que nos conectamos en un día nuevo, cada que nosotros nos metemos a analizar, recordar la historia, que fue lo que hablamos en el video anterior, y ver cuáles son las posibilidades de dirección y cuáles son nuestros objetivos. En este caso, nosotros sabemos que en ese punto vamos a tener nosotros reacciones, pero siempre tenemos una zona por detrás, es decir, tenemos un objetivo por detrás que ya habíamos determinado antes de que iniciara la semana o durante el inicio de la semana, ¿no? Que era básicamente este punto, ¿no? De hecho, en realidad, este punto acá arriba, que bueno, básicamente era nuestro objetivo. Bien, pero bueno, principalmente para mí era este punto, ¿no? Entonces, es el primer máximo que tenemos nosotros, ¿bien? ¿Qué pasa? Nosotros entramos, buscamos esa zona, ¿bien? Y metemos nuestra entrada, ¿no? Esta entrada, de hecho, fue la que ejecutamos nosotros el día anterior, ¿bien? No se desarrolló tanto porque ya era al final de la sesión, más o menos eran las 2, era el cierre de la sesión y, bueno, básicamente no tenemos tanto desarrollo. En segundo, también aquí en Asia, cómo se va moviendo. Bien, al día siguiente el mercado llega a la zona, bien, llega a la zona donde el mercado tiene muchísimo dinero. ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente vamos a tener esa respectiva reacción, por eso siempre es importante, y si quieren tomarlo como tip, cada mínimo, cada POI, digamos, cada POI que deje una fundamental, siempre esos POIs, tanto el POI, ¿sí? Tanto el POI como zona, como los máximos o mínimos que dejen, siempre van a tener mucha liquidez, por lo que vamos a entender que el mercado cuando toma esos máximos o cuando toma esos mínimos tiendan a dar reacciones fuertes o relevantes que nos tiendan a inducir si no estamos al corriente de la dirección. Es decir, por ejemplo, este punto de aquí nos puede tender a inducir si nosotros no estamos al corriente de que esto es una zona que nos tiene que empujar para arriba. Es decir, que si aquí, en el momento que acá nos hace el rompimiento de estructura, ¿no? Como lo podemos ver aquí, que nos hace todo un rompimiento de estructura que nos establece, bueno, aquí no lo hace todavía, pero que nos hace el rompimiento y decimos nosotros, ¿sabes qué? Yo quiero entrar en este punto. Bueno, aquí justamente, esto fue el día de ayer, ¿bien? Y llega el punto, ¿no? En Asia llega la zona, el mercado nos genera un rompimiento, ¿bien? Nos genera un rompimiento, aquí nos super determina esto y nos va induciendo aún más a vender. Es decir, si yo me voy a 30 minutos, a 40 minutos o a una hora, por ejemplo, nos puede dejar hasta un order log o un IFC bastante limpio como para nosotros ejecutar el trade. Es decir, aquí nos va a permitir a nosotros conectarnos para tomar muchas más operaciones. Bien, dense cuenta que también nos deja en este punto, bien, otro bloque para entrar. Es decir, nos deja capaz de decidir entre un decisional y un extremo. Nos sigue generando inducciones, nos sigue generando rompimientos son más marcados. Bien, esta zona ya fue tomada, ya fue ejecutada, por lo que no es lo que vamos a estar nosotros utilizando. Bien, entonces, una vez que me toma esto, yo estoy desarrollándome dentro del día, yo voy dudando dentro del día, ¿no? Yo voy diciendo, bueno, ¿sabes qué? No sé qué me va a llegar a pasar y qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Ya son las 9 de la mañana y yo no sé la dirección, ¿no? Probablemente ustedes, muy pocos de ustedes, ejecutarían un trade aquí en compra, ¿bien? Nosotros lo logramos ejecutar porque nosotros ya sabemos que esto simplemente eran posiciones en las cuales el mercado nos estaba induciendo a meter una venta. Entonces, bueno, sabíamos nosotros que aquí esto era liquidez, ¿no? Y que eran órdenes que se ejecutaban. ¿Por qué? Porque como siempre el mercado cuando va yendo en una dirección contraria, cuando nos busca inducir o cuando nos va a buscar inducir en el futuro, siempre va generando liquidez de tal manera que el mercado sea repentino, sea fuerte para que nos induzca a nosotros. Bien, entonces nosotros ejecutamos la compra en este punto, bien, no nos comemos ninguna venta, bien, y sabemos que cada reacción que dé, por ejemplo, cada reacción que dé
aquí. Dense cuenta. Llega a la zona, nos da una reacción, bien, y al llegar a la zona nosotros podemos tener una temporalidad menor, bien, no sé por qué está trabándose tanto TradingView, al llegar en una temporalidad menor nos da confirmaciones, probablemente 1 minuto, 2 minutos de meter una venta, bien, una venta de sí, confirmamos, no confirmamos, se lo lleva, ¿sí? Muy probablemente se lleve esa zona y no nos permite a nosotros continuar. Es decir, en este punto nosotros simplemente vamos a entrar, nos va a simular una entrada, nos va a simular que sí, que no, que vamos a meternos en este punto y que hace al final, el mercado al final se lo termina llevando, ¿no? Otra vez, llegamos a otra zona que ya habíamos marcado anteriormente y démonos cuenta, una vela enorme, grande. ¿Qué hace la mayoría? La mayoría agarra aquí y mete el stop loss, ¿bien? ¿Qué pasa a la siguiente vela? La siguiente vela nos saca de vuelta. Pero nos saca de vuelta y nos deja otra mecha, ¿no? Ahí nosotros esperamos, dense cuenta cómo la vela de vuelta induce, vamos de poquito en poquito desarrollando el precio y que vayan ustedes entendiendo. La vela de vuelta ahí, siguiente vela, induce, mete más ventas y después se los lleva. Por eso es muy importante también esperar que cierren las velas, que se vean los cuerpos, los rompimientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, también, otra cosa. Al finalizar y llevarnos la zona que yo les había marcado bien en una hora, bien, que era básicamente esta, ¿sí? Siempre hay que identificar también la zona que mitiga anteriormente, es decir, la zona que viene de lo anterior o saber lo que ya viene mitigado y que simplemente va a ser llevado. Entonces, por eso es que yo logro identificar que primero, de vuelta, no porque me tome este punto de Buy-Sell Liquidity tiene que retroceder, no porque me tome este punto de Buy-Sell Liquidity tiene que retroceder, sino que tiene que llevarse la liquidez o el Buy-Sell Liquidity indicado, ¿no? Si ustedes obviamente tienen alguna duda de cómo identificar correctamente Buy-Sell Liquidities, también les he dejado videos en mi canal donde hablo de los Buy-Sell Liquidities correctamente. Entonces, bien, ¿qué es lo que pasa en este escenario? Básicamente nosotros ya identificamos cómo el mercado a nosotros nos induce, obviamente, ¿no? Esto es una trampa de las más comunes, ¿no? Que nosotros vamos a ver de las trampas más comunes que siempre nos dan inducciones, pero tenemos que entender que eso es una trampa, es solamente una reacción y que yo tengo que buscar en base a mis confirmaciones de su metodología cómo poder entrar al mercado y poder aproximarlo. Bien, de vuelta, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro objetivo se viene encontrando más para arriba y démonos cuenta como siempre estos puntos nos dan una reacción, es decir, aquí el mercado nos da una reacción en 3 o 1 minuto, no sé si podemos verlo. El mercado nos da una reacción, nos permite a nosotros tomar, ¿no? Aquí, démonos cuenta, nos da una reacción, pum, ¿sí? Y nos permite a nosotros entrar, pero siempre tenemos que estar al pendiente de todas las configuraciones que nos van a nosotros permitiendo, es decir, todos los objetivos, todas las cosas, es decir, yo aquí no me puedo frenar, ¿por qué? ¿Qué es lo que hacen? Ah, bueno, liquidez y POI. Yo entré, ¿sí? Y yo voy a tirar el precio. Y se lo vuelve a llevar. Y ustedes ahora vuelven, agarran y marcan. Esto ya en una temporalidad mayor, ¿no? Una hora. POI. Y se lo vuelve a llevar, ¿sí? Entonces dense cuenta que hasta que el mercado no tomó el objetivo, ¿sí? Hasta que el mercado no tomó el objetivo es donde el mercado va a tender a retroceder. Por eso es que siempre hay que esperar, dense cuenta, aquí, ¿sí? Siempre nos da estas pequeñas inducciones. Sí, llega una zona. No. Te induzco. En este caso, capaz en 5 minutos o 1 minuto vemos un rompimiento aquí, ¿sí? Y ¡pum! Te llevo. ¿Ven? Por eso es muy importante que ustedes identifiquen correctamente, ¿no? A lo largo del día, qué es lo que va sucediendo, ¿no? Qué es lo que yo voy teniendo, qué es lo que a mí me va permitiendo tener, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, siempre al iniciar, por ejemplo, todo máximo, esto se los pongo en general, todo máximo y todo mínimo de una fundamental va a tener liquidez, una liquidez impresionante, es todo el dinero acumulado, ¿sí? Pero de vuelta, no es que simplemente yo voy a poner a buscarme máximos o mínimos, sino que tiene que ver con una lectura de lo macro, es decir, construir la historia. Con esto yo sé que en este punto esto iba a tener dinero, ¿sí? Yo sé que esto va a tener dinero y que esto me va a dar una reacción. Entonces, esta reacción que me está dando a mí es meramente por esto, ¿sí? Y por más de que a mí me genere rompimientos, por más de que a mí me genere lo que sea, dense cuenta que nos genera aquí un POI, nos genera un decisional, lo que sea, y que nos dimos cuenta cómo reaccionó el momentum, esto simplemente el mercado se leyó. Y dense cuenta también, al llevarse a este punto, el mercado reaccionó, ¿bien? También, este punto mitiga este anterior, por lo que obvio, aquí tenía que ser llevado esto, ¿bien? Pero siempre, ¿sí? Hasta que el mercado no complete el objetivo, ¿sí? Que al que veníamos nosotros haciendo, de vuelta, otra zona de Smart Money Trap, de una trampa, ¿no? Por más de que nosotros pongamos objetivos, pongamos zonas, pongamos puntos que nos quieran frenar el precio,
imposible que nos frenen al precio hasta que nosotros establezcamos el objetivo, ¿sí? Entonces, recién ahora que el mercado, ahora sí, en nuestro POI semanal nos ha completado el objetivo, bien, yo ahora puedo buscar un retroceso que puede venir, no sé, justamente ahora, ¿no? Un pequeño retroceso, muy probablemente el día de mañana, que es martes, después de todo este movimiento, se vea o se tienda bastante acumulado, todo va a depender obviamente de las órdenes que existan acá, pero por la experiencia un poco, muy probablemente el mercado el día de mañana acumule, tiende a acumular un poquito, ¿sí? Y bueno, el mejor desarrollo vendrá el miércoles, ¿sí? También un tip que les puedo dar es que comúnmente los miércoles son donde se dan movimientos más relevantes, ¿sí? Miércoles o jueves. Eh, y bueno, eso, ¿bien? Entonces, démonos cuenta que aquí todas estas zonas, la mayoría de ustedes fueron inducidos de qué manera, sí, Leo, aquí tomo liquidez, yo voy a meter una venta, ¿bien? Cuando yo les hablé en el vivo, en las historias de Instagram, que les decía, una vez que me tome esto, es donde yo voy a empezar a tradear, es donde yo voy a empezar a buscar mi información, no es donde yo automáticamente me toma esto y yo voy a meter una operación, ¿sí? Porque eso fue lo que la mayoría hizo. Ok, dijo Leo que una vez que me tome eso va a meter operación, es decir, este punto se transforma en un POI. Entonces, una vez que llega al punto, yo voy a buscar 1-2 minutos confirmación, voy a buscar un rompimiento de estructura y voy a meter una entrada. ¿Qué fue lo que pasa? Llega a la zona, ustedes empiezan a marcar como que este es un rompimiento, les da una reacción, chao, ¿sí? Dicen, bueno, capaz me equivoqué ahí, qué sé yo, voy a buscar un rompimiento mucho más relevante aquí, ¿no? En este caso capaz en 3 minutos, no sé. Yo estoy inventando un poco porque son cosas que suelen hacer ustedes, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, el IFC libre, el order lock libre, aquí, perfecto, pum, meto mi entrada. ¿Sí? Confirmación, rompimiento, estructura, todo, meto mi entrada. El mercado ahí se queda jugueteando un rato y después, pum, se lo lleva. ¿Por qué? Porque como siempre les digo, para mí, obviamente, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Si yo me llego a conectar un día, ¿bien? Si yo me llego a conectar un día, yo me despierto, no sé, o yo veo esto que pasó en Londres, ¿no? Yo ya sé que por lo menos cualquier posibilidad de venta que se me dé, porque es muy probable, ¿no? Yo no me voy a tratar de meter una posibilidad de venta, sino que voy a tratar de que recién el mercado tome el objetivo, ¿no? Recién llega a este punto, es donde yo voy a buscar posibilidades de continuar el movimiento o de buscar alguna reversión en base a lo que me dé el análisis, ¿bien? Pero siempre tengo que buscar o entender, ¿no? ¿Por qué las trampas? Estas trampas son muy sencillas, son trampas de mantener POIs macros, de llegar y entender las temporalidades, semanal, diario, 4 horas, 1 hora, ¿no? Y entender que estos obviamente son puntos que nosotros ya sabíamos, ¿no? Que es como tener básicamente esto, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacerlo un poco más grande. Es como tener algo así. Yo tengo esto y tengo mi reacción. Aquí, tengo mi reacción. Y después esto ya aquí. ¿Bien? Yo en este punto, que ya llegué a una zona importante, este máximo obviamente no me va a frenar el precio por más de que yo tenga un POI, ¿sí? Porque eso se lo dejo de tarea, es un weak high, ¿vale? Es un alto débil porque no ha generado un bajo más bajo, importante, ¿sí? Y a partir de esto obviamente lo rompe. Y como este venía ya mitigado por este, es decir, todo el dinero que teníamos acá ya fue transferido, ya fue enviado, ya lo que sea, esto se convierte también en liquidez. Que es básicamente este punto que tenemos acá. Bien. Y recién a partir de esto no quiere decir que este punto de acá vaya a darme la reversión, sino que recién a partir de esto es algo que me puede dar una reacción. Bien. Recién, porque el mercado ha tomado un objetivo principal. Ahora, esto es una lectura simplemente de un día, ¿bien? ¿Qué pasa? Que este punto puede ser que ni siquiera me frene el precio, ¿por qué? Porque tengo 4 horas bajistas, capaz yo tendría que buscar un punto diario, un punto semanal, un punto mensual, todo depende de las temporalidades macro que yo estoy teniendo, ¿bien? Entonces siempre es algo muy, muy importante. También en Ethereum, que era uno de los que yo les había mostrado, ¿no? Denme un segundo, a ver si puedo cambiarla aquí. Bien, era un punto que yo había mostrado y había analizado, que era básicamente esto. Bien, muy sencillo. Bien, pero llegaba a tomar liquidez importante, busca su objetivo, ¿sí? Y esto obviamente yo no lo iba a buscar frenar con un punto diario, ¿no? Porque la misma regla. Yo ya estoy viendo que mi punto diario es obviamente bajista, yo no voy a buscar con frenar un punto bajista. En segundo, si yo me pongo aquí a refinar, no llega.
Por eso es que el refinamiento tiene que ir ahí bastante bien hecho. Entonces aquí mi punto es el semanal. Llega al punto semanal, pum, reacciona. ¿Bien? ¿Cuál va a ser mi objetivo principal? Por lo menos mi objetivo principal va a ser tomarse este punto. ¿Sí? Como este punto mitiga este anterior y evidentemente voy a buscar esta zona. Lo mismo, recién que me tome esto es donde yo voy a empezar a buscar movimientos. No es que yo cuando me tome esto voy a buscar una reversión, sino que recién que me complete este objetivo, con el análisis que yo tenga acá atrás, con lo que analice en higher time frame, con lo que analice en las distintas temporalidades, voy a meter yo una entrada. Pero nada tiene que ver más que con eso, es decir, siempre hacer esas frenadas del precio correctas, siempre buscar y traer de manera lógica y objetiva, que es lo que me trato de decir todo el tiempo, es lo que trato de estar buscando con ustedes cada día, que decir, ¿sabes qué? Vamos a esperar el precio, vamos a esperar objetivos, vamos a esperar esa lectura y decir, ¿sabes qué? Este punto era una trampa, yo no voy a tradearlo, simplemente voy a esperar la reacción aquí y ante cualquier posibilidad voy a buscar unas compras, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, nada, nos vemos en el próximo video y chao.